trabajar y si no lo pongo a grabar va a estar difícil. Bien. Volvamos entonces. Ahí estamos. ¿Qué les subí? Entre esas muchas cosas que puse, les puse uno cuyo título es ¿Cómo es que las escuelas llegan a ser lo que son? Si nosotros tomamos el Padlet que estuvimos trabajando los últimos encuentros, que tenían que ver con posicionar el momento de la escuela como producto histórico, como producto de la modernidad, como aquella forma por la cual se asume hegemónicamente la función educativa, va a ser la institución escolar la encargada de llevar adelante la función educativa en la modernidad, y tenía que ver con un montón de factores que según Pinot se encerraban en decir que la escuela triunfa porque se hace cargo de la definición moderna de educar. Todas estas cuestiones que estuvimos como desandando del texto de Pinot tienen que ver con la civilización de alguna manera, o la alfabetización, civilización y disciplinamiento que se le encargó a la escuela. ¿Y por qué esto sucede? A ver, lo primero que vamos a remarcar en este punto, fíjense que dice que la escuela, tal como nosotros la conocemos y la hemos vivido, no puede pensarse si no es como parte indivisa del paisaje moderno. Hasta acá lo que vimos de Pinot. Ese momento histórico en que las sociedades abandonan las monarquías como forma de gobierno y empiezan a ordenarse en estados con autoridades elegidas por sistemas de representación y con principios de organización racionales, que lo ubican en el siglo XVIII y siglo XIX. ¿Por qué remarco este punto? Porque es donde nosotros nos quedamos. Si recuerdan, la vez pasada estuvimos trabajando primero los 17 engranajes que trabaja Pinot cuando dice las partecitas de esta gran maquinaria que van a conformar la escuela, y después dijimos que detrás de esa gran maquinaria que se puso en marcha había lineamientos. Esos lineamientos nosotros los empezamos a ver cuando decíamos liberalismo, decíamos positivismo, decíamos enseñanza tradicional. En este caso, fíjense, y yo quiero remarcar este punto de la historia, en donde pasamos de la forma de organización a través de monarquías a la forma de organización a través de la construcción de un Estado, ¿sí?, que va a tener sistemas de representación. Y ahí va a estar el liberalismo a flor de piel. Recuerden que en este contexto histórico, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, se van a suceder una serie de revoluciones, la revolución industrial, la revolución francesa, que enarbolan cuestiones que tienen que ver con los sujetos, los pensamientos y sus derechos. ¿Por qué es importante? Fíjense que acá, cuando lo dice en el parrafito, dice la escuela se encuadra y se hace hegemónica en el contexto en el que el Estado se constituye como tal. Esto no es un detalle menor, porque ahí va a estar uno de los pilares que la sostienen a la escuela, que va a ser la construcción de este Estado que va a coordinar este sistema educativo. Esta construcción del Estado va a tener como teoría que lo sustenta la teoría liberal en este primer momento. ¿Qué dice la teoría liberal? Que era lo que nosotros teníamos que ver y que no llegamos la vez pasada. Acá en el Padlet, a ver si lo podemos ver, si no se los cuento, porque no logro que baje. Ahí va. A ver si lo vemos. ¿Se acuerdan que decíamos la vez pasada? El liberalismo político. ¿Qué sostiene? Soberanía nacional, derechos individuales inalienables, división de poderes, una constitución que avale que haya un encuadre normativo. O sea, sostenía que los sujetos o los seres
eran seres pensantes y libres, con derechos a poder, por ejemplo, pensar lo que quisiese, a tener la libertad que quisiese. ¿Bien? Y en cuanto a lo económico, ¿qué sostiene? Sostiene la propiedad privada, la libertad económica, la libre competencia y la no intervención en la economía. Todos ejes claves para que este Estado liberal favorezca la constitución ¿de qué? De una sociedad absolutamente capitalista. ¿Sí? Estaba en emergencia la clase burguesa. Entonces, la escuela se constituye como tal, se construye en un momento histórico en el que la constitución del Estado Nacional se estaba gestando y termina de delinearse y va a ser quien coordine el sistema educativo donde esta institución escolar se instala. Incluso dice, un poquito más abajo, la sociedad moderna inventa una modalidad específica y novedosa de organización, de enseñanza y de los aprendizajes que logrará imponerse hegemónica, esto es, el modo de acceder a los bienes culturales. A través, si seguimos en el párrafo siguiente, dice a través de la idea de un docente que va a ser el portador del saber, esto también lo vimos. Pero me interesa sobre todo continuar, si se quiere, con el tercer párrafo y seguir indagando en esto de que el Estado moderno, los estados modernos, que van a tener como eje el liberalismo con las reglas y las normas que acabamos de compartir, le encarga a la escuela el ideal de la homogeneización y de la civilización. Fíjense, dos palabras centrales, homogeneizar y civilizar. ¿Por qué querían? A ver, básicamente civilizar, porque había que encuadrar dentro de las reglas sociales y morales, y esto lo vimos también dentro del pensamiento moderno, a todos los que conformaban ese grupo social. Bien, había que civilizar. Si vos no pasabas entonces por la escuela, no estabas civilizado. Y el otro eje central es que esa civilización, eso que se va a transmitir dentro de la escuela, va a ser homogéneo, va a ser igual para todos. ¿Se acuerdan la maquinita que mostramos en el dibujo? Que era esa maquinita donde entrábamos todos distintos, pero en definitiva sí, todas nuestras diferencias se salían como desechos, ¿sí? Lo tengo por ahí abajo. Éramos todos iguales. Exacto, y salíamos todos iguales. Esta era la idea de homogeneizar. Esta idea de homogeneizar es lo que se le encarga a la escuela. Ahora, me interesa que podamos profundizar cómo era esta homogeneización. ¿Se acuerdan? Los primeros encuentros nosotros trabajamos con Antelo esta idea de que la educación influye, interviene en los pensamientos y en las conductas de los sujetos, o sea que constituye subjetividades. Si uno ve esta imagen que estamos compartiendo, donde yo paso y entro con todo lo que soy, pero cuando estoy transitando por ahí, todo lo que soy se elimina porque lo que importa es lo que me están diciendo, porque no solo eso importa, sino que además es lo único que vale. Y salgo entonces mirando y comprendiendo al mundo de la misma manera que el otro que tengo al lado. Esto es fuerte, pero esta es la idea de homogeneización. Entonces, la escuela se va a hacer cargo de la función educativa y le va a decir a la sociedad, si vos no pasás por la escuela, no sos civilizado, no sos educado. Y cuando los tengo adentro, cuando logro que todos ingresen, porque si no estoy fuera o estoy excluida, te impongo una manera de pensar, porque tenemos que pensar todos lo mismo.
estos estados modernos necesitaban a la escuela para legitimar de alguna manera el nuevo orden político que se estaba instalando, legitimar que el Estado Nacional era lo que necesitábamos como sociedad, es decir, necesitaba formar ciudadanos. Y acá también voy a hacer un paréntesis. Pinot, al principio del texto, da dos ideas que después las descarta. Dice, si nosotros pensáramos que la escuela solo se ha construido con la intención de formar ciudadanos, entonces nos quedamos cortos. Porque sí hubo una intención de formar ciudadanos, pero no solamente eso fue lo que se buscó cuando se construyó la escuela. Si pensáramos que la escuela se construyó para formar mano de obra calificada o alfabetizada, nos quedaríamos cortos, dice Pinot, porque sí formó mano de obra calificada, pero no solo eso era lo que buscaba. ¿Se entiende? Por eso él, y su premisa la remarca en muchas partes del texto, dice que la escuela triunfa porque asume la definición moderna de educación. Y la definición moderna de educación incluye formar ciudadanos, incluye formar sujetos que se van a mover dentro de la fábrica, pero también incluye la idea de formar en los pensamientos de aquellos que transiten por la escuela, la idea de futuro, la idea de progreso, la idea de que la educación desarrolla la razón, la idea de que sin educación no escalo socialmente. Todo esto era lo que necesitaba la sociedad moderna y que la escuela se encarga de transmitir, ¿sí? Entonces, no solo es formar ciudadanos, es una cosa entre muchas otras. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Sí, profe. Me pareció que estaba bueno como sistematizar de alguna manera estos puntos que nosotros, si bien los estamos trabajando y los vamos como desmenuzando en el texto de Pinot, este texto que es de Explora Pedagogía ayuda un poquito mejor a integrar todos los conceptos que Pinot desarrolla. Fíjense que más adelante dice, la escuela logra consolidarse como un espacio civilizatorio, no solo por el sostén que le brinda el Estado, sino y fundamentalmente por el consentimiento de las familias. Y acá volvemos a hacer un paréntesis. Para que la escuela se constituya y se le dé la forma que necesita, bien, esperen que leía en el chat algunas cositas. Necesitaba crear una alianza con las familias. Necesitaba que las familias depositaran en la escuela la confianza necesaria para que se lleve a sus chicos y tener la tranquilidad de que ahí se los iban a educar. Esto es lo primero que se va a ir construyendo y es lo primero que también va a aparecer en el libro de Narodowski. Lo mismo que lo que sigue un poquito más abajo en uno de los párrafos, que es la construcción del concepto de infancia, que obviamente si no había construido la idea de un niño al que debe ser educado, no iba a tener ni va a ser posible que una escuela se ocupara de educar al niño, ¿no? Tanto la construcción del concepto de infancia como la construcción del lugar del docente en esa institución escolar que estamos describiendo, van a necesitar lo que se va a llamar el dispositivo de alianza entre escuela y familia, para que las familias depositen en la escuela la confianza necesaria para decir, sí, yo lo mando porque necesita transitar por ahí para ser educado, para escalar socialmente, para ser alguien. Incluso lo van a poner de manifiesto de esta naturaleza.
Me interesa que, ahora que nosotros estamos delineando los últimos puntos del texto de Pinot y vamos a arrancar ya con Infancia y Poder de Narodowski, se queden con esta idea también. Narodowski lo primero que va a hacer es ver cómo el concepto de infancia se constituye. Después va a ver cómo se constituye el dispositivo de alianza. Cuando nos metamos en el texto de Narodowski, vamos a meternos como en un túnel del tiempo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, con el texto de Pinot, nos encontramos ya con la escuela formada, con los 17 engranajes, con la máquina funcionando, con todo el pensamiento moderno a flor de piel, con todo puesto en marcha. ¿Qué vamos a hacer con el texto de Narodowski? Vamos a ver cómo todo esto que lo vemos puesto en marcha en el siglo XIX llegó a ser lo que fue, llegó a constituirse como tal. ¿Por qué me parece que está bueno meterse en ese túnel del tiempo y ver cómo llegamos a esto? Porque no nos muestra una visión de la historia que no es una visión de la historia lineal, donde todo fue maravilloso y se acordó entre todos que iba a ser de esta manera. No, hubo otras voces también que no triunfaron, hubo otras perspectivas que estaban presentes, pero que parece que no lograron en la batalla de ideas ser o hacerse un lugar. Quedaron siempre relegadas a un segundo plano. Pero está bueno ver que ese debate se dio y que no fue sencillo decir, bueno, estas son las características de la escuela y así se constituye, de la noche a la mañana. De ninguna manera se sucede de esa manera, sino que vamos a ver cómo se fue gestando a lo largo de varios siglos. ¿Sí? Entonces, me interesaba, yo les subí todo eso que les subí para que les sirva como eje para ver por dónde estamos caminando la construcción de la escuela. Espero que sirva. Lo vamos a dejar así para ver cómo sirve. La idea es que después, cuando arranquemos el texto de Narodowski, también vayamos haciendo algunas pequeñas referencias. De hecho, podría sugerir que las hagan ustedes en distintos grupos, ¿no? Por ahí, no sé, el primer capítulo, una vez que lo pulamos y compartamos de lo que se trata, bueno, ver si podemos hacer como ese acercamiento para que todos lo podamos compartir. ¿Vamos por acá entonces? Sí, profe. Bien, vamos. Vamos a volver a nuestro muro. Sepan, no sé si alguno pudo como entrar. Yo no pude. Porque ahora sí, ya la otra comisión me dijo que pudo entrar, ¿sí? Común, Padlet, María Valeria To, y ahí entran y van a ver que hay 3 muros, uno que fue un intento, que fallido, pero un intento, y después tenemos el que estamos nosotros usando. Y cuando logran entrar, que ahora van a poder entrar porque está público, y no podían ingresar porque estaba privado y debía poner cada uno de las autorizaciones. Ahora está público, entonces ustedes pueden ingresar. Vamos volcando ahí todas nuestras inquietudes. Ahí que me preguntan cómo entrar, está en la plataforma el nombre correcto. Se lo contesto. Está en la plataforma, dice padlet.com, una rayita y María Valeria To, pero quiero que lo mires mejor ahí por si hay una raya diferente y te hace un cambio, ¿sí? Bien, volvamos a nuestro muro entonces. Nosotros la otra vez nos habíamos quedado con todo el liberalismo y hablando del liberalismo como uno de los principios centrales que estaba por detrás del formato escolar, que lo acabamos de pulir un poquito más en la relación con la construcción del Estado.
Les agregué uno, que vamos a ver si podemos compartir, una más en el muro, que dice la escuela y su tarea. La tarea era alfabetizar, civilizar y disciplinar. Y ahí hay un pequeño link con, a ver si se ve, lo vemos, y si no, lo dejo para que lo puedan ver después. Pero es un link que lo que hace es contar de qué se trata esta alfabetización, este disciplinar y este civilizar. Vamos a ver, porque hace un ratito fue difícil. Vamos a dejarlo mientras se conecta. Y nos queda, nosotros habíamos entonces dejado en el liberalismo, que ya estuvimos hablando hace un ratito, nos queda el pilar, ¿sí?, del positivismo. ¿Tienen alguna idea de a qué refiere el positivismo? A lo positivo, profe. ¿De lo positivo o de lo optimista o...? Ahí está, mirá. Ay, no sé. A ver. Vamos a ver. Sí. Qué chiquitito. Ahí está. Profe, No se escucha, ¿no? No, profe, no se escucha. No. No se escucha. no. Me parece, profe, que es la plataforma la que no reproduce los audios, porque el otro día el profe también quiso reproducir uno y no se escucha audio. Bien, bien. Me parece que sí. Esperen que lo vamos a... Profe, Quedó abierto, entonces yo lo escucho y no los escucho ustedes. Vamos a sacarlo. Sí, es probable que tenga que ver con cómo... Se nos hizo lío. Ahí está. Ahí salió. A ver si lo puedo sacar. Bien. Nos quedaba entonces, no importa lo del video porque lo subimos el link en la plataforma, pero sí me interesa que podamos trabajar un poquito el tiempo que nos queda en relación con el positivismo. Nosotros acá abajo... profe, Sí. ¿tiene algo que ver con el tema de la ciencia del positivismo? Totalmente. Tiene un encuadre con respecto a la ciencia. Es algo con la ciencia. El punto es... No es cierto. esperen que se puso solo. Quedó abierto como enloquecido. Vamos a ver si lo vamos a... ahí. Lo vamos a minimizar. Bien, volvamos al positivismo. Sí tiene que ver con la ciencia, perfecto. Acá tienen una pequeña reflexión, ¿sí? Una idea desde el punto de vista filosófico, pero tiene que ver con la producción de la ciencia, que solo acepta el método científico como método experimental para acceder a lo cierto o lo verdadero, y que rechaza toda noción a priori, así como cualquier concepto universal o que sea presentado. ¿Qué quiere decir una noción a priori? Ni idea. ¿Algo previo que vos creés? Algo, exacto, un prejuicio. Algo que no tiene sustento empírico, que no tiene como, no va a tener validez según el positivismo porque es algo que vos suponés. Y para ellos la suposición no vale ni tiene estatus científico, ¿bien? Para ellos todo lo que vale tiene que ver con lo manipulable, lo que está sujeto a un método experimental, para lo cual necesito hipótesis, corroboración de datos, de hechos. Corroboración de datos, de hechos, de variables, de manipulación de variables, ¿sí? Por eso el positivismo está asociado con una manera de hacer ciencia para lo cual solo vale el método experimental de las ciencias naturales,
porque solo vale y va a tener validez científica aquello que es manipulable, aquellas variables que están sujetas a lo observable, lo que se puede ver, ¿sí? Imagínense el positivismo en las ciencias sociales. Imagínense, por ejemplo, en la psicología. ¿Con qué lo asociarían, por ejemplo? Digo, pensando que para el positivismo solo es ciencia lo que puedo manipular, observar, resultados que yo veo. ¿El sujeto? ¿Qué cosa del O sujeto? sea, sería como que no tiene inconsciente, como que no creen en el inconsciente. Exacto, porque el Como no inconsciente se para ve. el positivismo no existe, porque no lo puedo ver, no puedo justificar su existencia. No existe de ninguna manera porque yo no puedo comprobar que esté el inconsciente. Tampoco podría comprobar, por ejemplo, si uno quisiera tomar la postura psicoanalítica y diciendo el yo, el ello y el super yo, como lo vieron el año pasado, o a ver, la conexión con los inclusores. ¿Se acuerdan de lo que sería como la estructura cognitiva con los inclusores? ¿Dónde veo los inclusores? En la estructura cognitiva. Para el positivismo eso no sería ciencia, porque estamos haciendo suposiciones, estamos haciendo ideas a priori, sin nada concreto, sin nada que lo avale. Esto sería positivismo. Ahora, me interesa que podamos ver cómo este positivismo atraviesa la escuela y va a tener un impacto sumamente importante desde el punto de vista de la transmisión de los contenidos, hasta qué contenidos se van a transmitir y a qué contenidos se le va a dar validez, ¿sí? Tanto fue la impronta que este positivismo dejó sobre la escuela que quizás hoy, hasta hoy nos preguntamos las cosas que son valiosas en términos de cosas que pasan en la escuela, por ejemplo, a qué cosas se le da mayor importancia, matemática, lengua u otros contenidos. Hasta ese punto es que tiene impacto este encuadro positivista. Lo que me interesaría entonces que podamos como pensar y reflexionar, así podemos para la próxima, porque nos quedan 4 minutos, que busquen en qué podrían encontrar en todo ese engranaje del que habla Piaget, o qué es lo que cuenta Piaget respecto del positivismo en la escuela, qué impacto tuvo en la escuela. Les tiro la primera. Lo educativo, según el encuadre positivista, como tenía que ser palpable, tenía que ser observable, y para ser científico debía reducirse a la psicología. La psicología que va a tener validez científica según el paradigma positivista va a ser aquella que se puede manipular, se puede observar, con lo cual va a hablar de la conducta, porque es lo único del sujeto que yo puedo ver, lo que hace. Frente a una acción veo lo que hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo reduce a lo más biológico frente a un estímulo, una respuesta. ¿A qué les suena esto? ¿No les suena familiar un estímulo o una respuesta? Al Sí. conductivismo. Conductismo. Totalmente. El conductismo tiene un encuadre que está basado en el paradigma positivista. Por eso digo, el paradigma positivista tuvo un impacto muy fuerte en todo la constitución de lo escolar y cómo se le empezó a validar algunas cuestiones de los contenidos, de las selecciones que se hacían y de la misma transmisión en el enseñar y en el aprender que van a estar encuadrados dentro de esta mirada. ¿Sí? Bien, esto es todo. Entonces nos queda pendiente como terminar de cerrar, si se quiere,
todo lo que tiene que ver con el positivismo para ampliarlo un poquito más. Pero todo lo que está en el texto de Pineau está volcado en este muro. Como ahora van a poder ingresar, sí me interesa que si tienen dudas puedan volcarlas. Vieron que hay, en cada uno de los muros hay un añadir comentario. Ustedes pueden ahí volcar sus inquietudes o hacer alguna intervención, ¿sí?, con respecto a lo que estamos trabajando. O agregar, si se quiere, algún pequeño muro. Que puede ser una pregunta, o una reflexión. Y de paso, también vean el video que sistematiza todo lo que vimos hasta el momento. Entonces, solo nos quedaría pendiente profundizar, si se quiere, un poquito de positivismo, y ya nos metemos en el capítulo 1 de Narodowski. Sí, alguien quería hacer una pregunta. ¿O me pareció? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? No, profe. Bueno, hablé así como muy rápido, pero vamos que estamos encaminados. Sus trabajos, por lo menos los que he leído, que habré leído unos 8, 9, estaban muy interesantes. La próxima propuesta de tarea seguramente va a ser una tarea compartida, una tarea con sujetos, con didáctica y con práctica. Así que van a tener una tarea intensa, pero una entre todas las 4 materias, y está bueno que se pongan a producir de esa manera. Cualquier cosa me consultan. ¿Hay algún nuevo mensaje por acá que no lo quiero? Tienen que buscar entonces positivismo y la relación con lo escolar. ¿Bien? Y partimos desde ahí, y ya arranco con Narodowski, que es intenso. No sé si alguno se atreve.